Presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradezco su tiempo e interés en los temas que compartimos a través de este medio y de igual manera, como lo hacemos de costumbre, quiero agradecer a la Majestad de los Cielos, nuestro Padre, su Hijo y el Espíritu Santo por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes un tema de trascendental importancia e interés que lleva por título ¿Por qué tantas religiones? Sí, este es un tema que lo vamos a analizar el día de hoy por solicitud de varias personas, varias personalidades que me pidieron que le preparara un tema en relación a este tema, a este tópico, que ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas religiones? Sí, es importante verificar eso allí. Bueno, realmente creo que este es un tema de vital importancia para su vida espiritual y la de sus seres queridos. Les confieso que para su servidor, representa una panorámica que nos ayuda a visualizar detenidamente la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo viniera en los actuales momentos y se encuentra con una situación contraria a su voluntad? Una pregunta bien interesante, ¿no? Sí, ¿qué pasaría si el Señor Jesucristo viniera en los actuales momentos y se encuentra con una situación contraria a su voluntad? ¿Ah? Por ello, la importancia de analizar bien este tema. Espero confiadamente que puedan dedicar tiempo para meditar en ello, pues no hay tiempo que perder. El mismo pasa y cuando menos pensamos, bajamos al sepulcro y tristemente ya no queda más espacio ni oportunidad para hacerlo. Solo nos toca que entregar cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. El panorama que veremos a continuación no es nada bueno y merece nuestro mayor empeño y compromiso para que la masa mundial poblacional logre entender y hacer los correctivos ante la evidencia de los hechos para poder calificar en favor de la voluntad de nuestro Creador. Porque eso es lo que interesa, es la voluntad de Él, es agradarlo a Él. De lo contrario, si no se obedece fielmente lo que ordena y expresa su santa palabra, la palabra de Dios, desafortunadamente habrán consecuencias nefastas y eternas que afrontar. Ahora, distinguidos oyentes, quiero que analicen la importancia de este tema a través del análisis y el siguiente planteamiento que quiero hacerle. Miren, según los datos más recientes de la BBC News Mundo, la BBC News Mundo, 18 de septiembre del año 2022, se puede estimar que en el mundo hay actualmente unos 8.000 millones de habitantes, según datos suministrados de la Organización de Naciones Unidas. Dicen que aproximadamente ya estamos en los 8.000 millones de habitantes. Ahora, según dichas estimaciones mundiales, basadas y documentadas en los continentes, en los 5 continentes, la religión sigue siendo un factor dominante para la mayoría de la población mundial. Sí, dentro de todas las creencias y religiones que existen en el mundo entero, podemos decir que existen entre las más grandes, simbólicas y representativas las siguientes religiones. Miren, yo quiero que la analicemos bien porque no es un vuelo de pájaro lo que vamos a ver. Las más emblemáticas son los musulmanes, los católicos, las cristianas, los cristianos conservadores, están los cristianos liberales,
están los hinduistas, están los budistas, están los judíos, los animistas africanos, están los gnósticos, están los ateos y otras religiones no cristianas. Sí. Entonces, dentro del cúmulo de religiones que le nombré, la que lleva la delantera es la cristiana. La cristiana cuando une usted la iglesia católica con las iglesias evangélicas. Pasa de 2.100 millones de habitantes que profesan entre la religión católica y los cristianos evangélicos. Los musulmanes, por ejemplo, tienen 1.600 millones de adeptos. ¿No? Sí, los católicos como tal, católicos únicamente, 1.100 millones de adeptos. Los cristianos conservadores, aproximadamente 50 millones. Los cristianos liberales, 550 millones aproximadamente. Estamos hablando que hay cristianos evangélicos liberales y cristianos evangélicos conservadores. Los liberales son los que hacen lo que les da la gana. Ya un evangelio light, que violan los mandamientos de Dios, no les interesa, dice que eso está clavado en la cruz. Y los conservadores son apenas un remanente en el planeta. No llega a 50 millones. Ahora, los hinduistas son 1.000 millones de seres humanos que viven ahí en ese territorio, en la India, que son 1.000 millones que creen en esta religión. Los budistas son casi 1.000 millones también. Y dentro de ellos están las otras religiones también que están dentro, que son menores, dentro de lo que es la religión tradicional china, que está todas esas religiones que no llega a 500 millones. Y bueno, están los animistas africanos, los gnósticos, los ateos y otras religiones. Ahora, en relación a dichos datos, por supuesto confiables y provistos por los organismos competentes para ese fin, podemos resumir que el mundo tiene poco más de 7.500 millones de personas que abrazan o que se abrazan a las más representativas creencias y religiones que se derivan de los datos suministrados en un universo de 8.000 millones de habitantes y dentro de toda esa masa poblacional. Sí, porque habiendo 8.000 millones de habitantes, según los datos suministrados, bueno, 7.200 millones según los datos suministrados que les acabo de dar, pues son los que albergan entonces una creencia religiosa. Y entonces es considerable, ¿no? En relación a lo que es el valor de la religión para el mundo entero. Ahora, esto nos da una lectura muy definida y bien marcada de que la gran mayoría de la población mundial practica una creencia o credo, y en este caso estamos hablando que más de las 2/3 partes de la humanidad está sujeta a una creencia religiosa. Esto nos deja una clara evidencia de que la mayoría de la humanidad está aferrada a un dios o a muchos dioses, eso entre comillas, en quien han depositado toda su fe. Por supuesto que lo hacen para recibir algún tipo de beneficio o retribución por dicha creencia. Indudablemente que todo ello nos lleva a una fuerte reflexión. Considerablemente creo que es necesario que definitivamente salga a la luz pública general una advertencia que no espera más. Ya está bueno de tanto antagonismo, de ignorancia, de confusión y apostasía hacia la voluntad de nuestro Dios. El único Dios verdadero que hay en el planeta, que dejó un libro escrito, que es la Biblia. Es el caso que si usted pregunta a cada una de estas religiones o creencias que hemos señalado antes, si su fuente es de origen divino, por supuesto que le van a decir que es de origen divino. Pero si usted le hace un examen imparcial y diligente de su filosofía, podrá ver que tan solo el cristianismo es el único credo que ha demostrado ser de fuente de inspiración divina. Es la única. Y esto se puede confirmar y evidenciar cuando en un periodo de casi 6.000 años de existencia, todo lo que la Biblia ha predicho se ha cumplido con una precisión sorprendente y milimétrica, y que jamás ha naufragado en sus predicciones. Y de paso, su protagonista principal y autógrafo que la inspiró, quien es Jesucristo, es el único ser que ha logrado partir este planeta en dos pedazos, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí no existen terceros, llámese Buda, Confucio, Maitreya, los kamikaze de Japón,
Zeus, Poseidón, etcétera, etcétera, que hayan podido hacer lo que Cristo hizo en este planeta. Además, nuestro Señor Jesucristo reconoció y citó en vida fueron las Sagradas Escrituras, ningún otro libro en particular de otra religión. Ahí están los registros sagrados. En tal sentido, es plenamente demostrable que hay una diferencia insondable entre los hindúes que creen en 300.000 dioses, eso entre comillas y con D minúscula, los budistas que siguen a Buda, los seguidores de la nueva era que creen que ellos mismos son dioses, como también los musulmanes que creen en un Dios distante en comparación con Jesucristo, quien siendo amoroso y accesible es quien ha demostrado que todo lo que escrito está en la Santa Biblia nadie podrá superar, inclusive predecir y acertar con una exactitud y una precisión de 100%, ¿saben? No 98 ni 95, de 100% de certeza y efectividad. Y si no, pregúnteselo a un apologista y sabrá que le estoy diciendo la verdad. Creo que esto es digno de reflexionar y de considerar, yo. Otra cosa, otra cosa que creo que es digna de considerar y es que la gran mayoría de todas estas religiones, a excepción del cristianismo y el judaísmo, pero sus seguidores, adeptos y partidarios han tratado de venderle al mundo que sus mentores y maestros o supuestos profetas han sido elevados a la categoría de un dios o una divinidad que ha trascendido o traspasado a otra dimensión espiritual. Es decir, que sus discípulos y seguidores los han elevado a tal posición. Y muchos de los fundadores de estas creencias y afirmaciones siempre lo anhelaron. Bueno, eso es al menos en lo que estos hombres han creído, pero sabemos que todo eso es imposible y una garrafal falsedad. Sí, porque los muertos nada saben. Ahora, qué diferencia tan abismal. ¿Ah? Vean esto, cuando solo existe un solo Dios y sin embargo, siendo un Dios verdadero, anheló más bien ser hombre. Se quitó las charreteras de comandante en jefe allá arriba en los cielos y bajo esta tierra y se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder salvar a aquellos que él ama profundamente de una eterna separación de él. Y el mundo entero sabe que fue Jesucristo, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, o Yahvé, como quiera llamarlo. Único Dios verdadero, fuera de él no hay más Dios, lo dice el libro de Isaías, capítulo 45. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso, vamos a buscarlo aquí en mi Biblia. Vamos a ver qué dice, la Biblia que dice aquí. Aquí dice el libro de Isaías 43, dice, 43 versículo 10 dice, antes de mí, mira lo que dice aquí el Señor, antes de mí no hubo ningún otro Dios, eso con D minúscula, ni habrá ninguno después de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor y fuera de mí no hay ningún otro Salvador. ¿Están escuchando? Eso lo dice la Escritura. Otro versículo, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí lo tiene, Jesucristo es Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue que recibieron arriba? El que descendió, porque no puede subir el que no haya descendido. Descendió Jesucristo como Dios eterno de arriba en los cielos, se hizo carne y fue y entonces ahora ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para recibir gloria. Ahí lo tiene. Aquí no está otras religiones, aquí estamos hablando del cristianismo. Ahora, otro por ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se quitó la charretera. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua o de Jesucristo, como lo conocemos en el mundo occidental, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
¿Qué le parece a usted esas afirmaciones preciosas? Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 10. Por ello, hago un llamado a todos los practicantes de estas religiones y en especial a la divergencia que existe en el mundo judeo-cristiano, para que tomen en consideración los siguientes puntos que traigo para su conocimiento y exhortación. Sí, es vital, como yo se los he anunciado, se los he dicho, que analicen y hagan los correctivos que tengan que hacer lo antes posible, pues la urgencia del caso lo merita. Por todo ello, creo que como ya hemos visto, que nuestro enfoque principal en este tema será basado en la religión cristiana. Ahora, ¿por qué? Por ser la religión que antes de las otras religiones ha demostrado ser la más categórica y convincente. Y porque su libro sagrado, la Biblia, todo lo que ha predicho se ha cumplido con una veracidad incuestionable y absoluta que puede ser comprobado con los registros históricos y científicos. Ahora, ¿por qué haremos el análisis del cristianismo? Ya lo hemos dicho, porque es la única creencia que considera a Jesucristo como lo estableció dicho libro sagrado, la Biblia. Así que, distinguidos oyentes, en días como los nuestros, perfectamente es válido aplicar la declaración bíblica que dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y el tiempo, señores, corre a su final. Eso está en Apocalipsis 18:5. No lo vean como mala crítica, no, créanme, no me complazco en exponer los pecados de Babilonia, esta confusión de todas estas religiones, eso se llama Babilonia, la Biblia lo llama Babilonia, confusión. Solo lo hago por mandato de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijo él en su palabra? Él dijo en el libro de Ezequiel, vamos a ver si consigo el libro de Ezequiel por aquí, el libro de Ezequiel, no lo tengo aquí, el libro de Ezequiel, pero más o menos lo voy a medio a parafrasear. Él dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es una orden del Señor. Así que toda la confusión que reina a nivel mundial es debido a que Satanás, a través de su representante en esta tierra, es decir, el papado y su séquito, con apoyo de sus hijas rameras, han intentado usurpar el trono de Dios y su poder, y con ello mantener engañados al mundo restante, en infructuosas creencias que al final de cuentas Dios les pasará factura. Y con toda esa masa de gran multitud que sigue falsas creencias, si no terminan dando un giro de 180 grados a su barco para conducirlo a puerto seguro, donde convergen todos los que obedecen la voluntad del Padre Eterno a través de su Hijo Jesucristo, desafortunadamente, señores, tendrán, bueno, finalmente un desenlace fatal. Así que con todo ello podemos decir que casi todo tema tiene tres aspectos. Sí, todo tema tiene tres aspectos. Vamos hablando del tema teológico, ¿no? Tiene tres aspectos. Está el punto de vista suyo, el punto de vista de este servidor, pero también está el punto de la verdad. Sí, el mundo y usted tiene derecho a creer lo que quiera. Yo también, pero el hecho de que no estemos de acuerdo en materia religiosa no significa necesariamente que cualquiera de nosotros tenga la razón, negativo. No, en todo caso, lo más conveniente es recurrir a la escritura sagrada para resolver la cuestión. Ese es el árbitro. Por supuesto, como hemos visto, es más que evidente de que hay muchas religiones en el mundo hoy. Ahora, ¿cuál tiene la razón? ¿Será la que tiene más seguidores? ¿O es la que, o la más numerosa? Pero ¿a dónde nos llevaría todo ello? Porque si eso es así, los chinos, por ejemplo, son más numerosos que los latinos y que los anglosajones. De manera que si la verdad se fundara en el número, los chinos la poseerían. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo en la historia ha estado la verdad de parte de la mayoría? Pues podemos ver algunos ejemplos, pero aún más sólidos y convincentes. Por ejemplo, Noé representaba una ínfima minoría en tiempo del diluvio y sin embargo, ¿quién tenía la razón? Se salvó fue Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras y la humanidad no pereció. Entonces con Abraham. Abraham era minoría en su época y no obstante era el único que la Biblia señalaba como el amigo de Dios. Ahí están los registros. Israel, que huía de Egipto,
Era una débil minoría en comparación con el pueblo de Egipto y el mundo que lo rodeaba, pero era el pueblo de Dios. Y el más contundente, Jesucristo, nuestro Salvador, estaba solo contra toda una nación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1. Al final de cuentas, ese era el Mesías y lo asesinaron. Bueno, no se les olvide que al comenzar la era cristiana, el cristianismo era una débil minoría frente a un mundo rebelde e indiferente. Pero esta minoría fue creciendo abrumadoramente hasta que se convirtió en la iglesia que el imperio romano cristianizó, Constantino, por influencia inicialmente de este emperador, quien más tarde vino a ser lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Tiene más de 1500 años de existencia esa iglesia. Una iglesia que con escasamente 3 siglos de existencia de su formación y por la influencia de la Roma imperial se contaminó con costumbres y doctrinas paganas y putrefactas que había heredado de los anteriores imperios, como lo fueron el de Egipto, el de Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por supuesto Roma. Y de paso, al día de hoy no ha dado pruebas convincentes, ni las va a dar, ¿sabe? Porque la Biblia dice que no la va a dar, no se va a arrepentir, de arrepentimiento y de reconocer que se ha desviado y está en franca rebelión y oposición a los mandamientos de Dios. Y eso es lamentable, ¿sabe? Porque ha tenido, bueno, imagínense ustedes, 15 siglos para hacerlo y no lo ha hecho, pero la Biblia dice que no lo va a hacer. Dice que va para el lago de fuego. Los jerarcas. Ojalá que el Señor le está dando ahí una señal en Apocalipsis 18, el pueblo que está ahí sumergido o imbuido, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean copartícipes de sus pecados, antes que vengan las plagas y caigan y destrocen y acabe con todo eso, porque eso es lo que viene ahorita. Pero la Biblia dice que no se va a arrepentir. Los jerarcas van para el lago de fuego todos van para allá porque no se van a arrepentir. Señores, miren, debido al afán de popularidad y poder, la iglesia perdió su santidad y pureza y la verdad que Dios le había confiado. Debido a esto y a los exabruptos que cometió durante la Edad Media, fue cuando se levanta la reforma protestante. Vinieron los reformadores como Zwinglio, Calvino, John Hus, Martín Lutero, Tyndale, entre otros. Y es allí donde la iglesia sufre un cisma y se divide entre católicos y protestantes. Ahorita se lo decía, católicos, la masa mayor, y los protestantes, que son cristianos conservadores y cristianos liberales. Ahora, en virtud de los hechos, surge la siguiente interrogante. ¿Quién tiene la razón? Creo que es más importante preguntarnos más bien qué es la verdad y dónde la hallo. Eso es lo que hay que preguntarse. En este caso debemos recurrir, como les dije anteriormente, al inicio, a las escrituras sagradas para que nos pueda aclarar el panorama. Y eso es lo más racional. Ahora, ¿por qué las sagradas escrituras? Y se los voy a repetir. Recuerde que estamos evaluando el cristianismo. Porque si usted le hace una evaluación crítica y acuciosa a la Biblia, terminará corroborando que es el único libro en este planeta que es 100% de confiable predicción profética y de incuestionable moral y principios para regir a través de sus leyes el destino de este planeta. Recuerden que dichas leyes fueron inspiradas por Dios. En todo caso, la Biblia nos dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Se lo dijo nuestro Señor Jesucristo al Padre Eterno en el monte de Getsemaní antes de que fuera asesinado. Esto está claro. La palabra de Dios es la única fuente de verdad y es la que debemos, es la que debe servirnos para medir la verdad. Mire, desde que entró el pecado en el mundo, solo las Sagradas Escrituras nos dan evidencia de que nunca la mayoría estuvo de parte de la verdad. Yo voy a ver si consigo aquí un versículo. Sí, nunca estuvo de parte de la verdad. El libro de Mateo dice aquí, señores, lo siguiente, miren lo que dice. Yo les voy a demostrar que la Biblia dice que nunca la mayoría estuvo de parte de la verdad. Dice aquí, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahí lo tienen. Miren, Cristo vino a enseñarnos no solo lo que tenemos que saber y creer, sino lo que tenemos que hacer. No solo para con Dios, sino para con los hombres. Sí, no solo para con los que son de nuestro entorno, nuestra creencia o denominación, sino para con los hombres en general, con todos aquellos con que nos relacionamos. Debemos hacer a nuestro prójimo lo que nosotros mismos reconocemos que es bueno y razonable para nosotros. ¿Ok? Esa es la regla de oro. En nuestro trato con los hombres debemos ponernos en el mismo caso y en las circunstancias que aquellos con quienes nos relacionamos y en consecuencia actuar en conformidad con ellos. ¿Por qué? Porque no hay sino dos caminos. Está el correcto y el errado. Está el bueno y está el malo. El camino a la salvación y el camino a la perdición. Todos vamos caminando por uno o por el otro. No hay un lugar intermedio en el más allá ni aquí en este mundo, no. No hay un camino neutro. Y si no me cree, vaya a Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, versículo 20. No lo tengo aquí, pero hables de eso. La escritura ha dejado claro por el camino del pecado y de los pecadores que la puerta es ancha y está abierta y por ella se conduce la mayoría de la humanidad. Eso lo dice la escritura. Y lo lamentable es que hay multitudes en este camino que no quieren revertir ese dicho camino. Recuerden que le dije al principio que Satanás tiene engañado al mundo entero. Y aquí están las consecuencias, lo están viendo. Todas esas religiones. ¿Ah? ¿Cómo le parece a usted que hay 7.200 millones de personas creyendo, bueno, el 98% errada, el 90% errada? Ahora, el camino a la vida eterna es angosto y dice la escritura que pocos son los que lo hallan, lo hemos leído. Así que respetable audiencia, tenga la plena seguridad que la salvación la obtendrá todo el que se aparta de lo que la mayoría anhela y practica. Oye, escriba eso. Sí, señor, la salvación la vamos a obtener es simplemente cuando nos apartamos, nos alejamos de lo que la mayoría hace y practica en este mundo. Si no obedecemos las instrucciones de Dios, simplemente vamos directo y sin freno por el camino ancho, donde desafortunadamente la gran mayoría se conduce. Y todos los que se pusieron del lado de la gran mayoría se han ido por el camino espacioso de la destrucción. Si servimos a Dios, debemos ser firmes en su mandato. Por consiguiente, el fin de esta edad presente y el comienzo de la redención final, que está a punto de culminar, estará íntimamente ligada a nuestra responsabilidad de dar a conocer y cumplir con las enseñanzas que Dios nos ha establecido en su palabra escrita y dárselas a conocer a todas las naciones. Es un mandato. Esa es la gran comisión. Si no enseñamos las leyes del reino de Dios al mundo para que se conviertan de sus ídolos al eterno Dios y vivan según las normas que Él ha establecido en el texto sagrado, señores, no estaremos aptos para experimentar la redención final. No hay duda de que el número de diferentes religiones en el mundo presenta un desafío para saber cuál es la correcta. Pero si usted es diligente y estudia, abre el Canon Pali, abre el Corán, abre la Biblia, abran todos esos libros entre comillas y que sagradas, se dará cuenta que ahí no hay nada que buscar, señores. Solamente la Biblia es la que tiene la verdad. Como hemos visto, más de las 2/3 partes de la población mundial está adherida a alguna forma de religión. El problema es que hay demasiada diversidad de religiones. Ahora, ¿cuál es la religión correcta? ¿O cuál es la religión verdadera? Miren, los dos ingredientes, vamos a ir al meollo del asunto. Los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente solo una lista de reglas de hacer o de no hacer que una persona debe observar a fin de ser considerado como un fiel partidario de esta religión y por lo tanto justo ante el Dios de esa religión. Le voy a poner dos ejemplos de religiones basados en las reglas, como son el islamismo y el judaísmo. ¿Sí? Por ejemplo, el Islam tiene sus 5 pilares que deben ser observados. ¿No? Y el judaísmo sigue aferrado a las leyes rituales y tradiciones que deben ser observadas. Ambas religiones, hasta cierto punto,
sostienen que obedeciendo las reglas de la religión, una persona será considerada justa ante Dios, mientras que otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales en lugar de la obediencia a una lista de reglas. Sí, es así. El ejemplo más prominente de una religión basada en rituales es el catolicismo romano. Claro, el catolicismo romano afirma que siendo bautizado con agua en la infancia, mire esto, participando en la misa, confesando los pecados al sacerdote, ofreciendo oraciones a los santos, entre comillas, esos de santos en el cielo, y siendo ungido por un sacerdote antes de morir, así es, de paso, aun cuando ninguna de estas cosas ni las habla ni las ordena la Santa Palabra, entonces Dios aceptará a tal persona en el cielo después de su muerte. Y eso es una vil mentira que ha traspasado los límites de la conciencia humana. Y la Biblia lo dice. Otra es el budismo y el hinduismo. También son religiones basadas principalmente en rituales, pero también pueden ser consideradas en menor grado como basados en reglas. Ahora, mire la diferencia. La verdadera religión ni está basada en reglas ni en rituales, señores. La verdadera religión es una relación directa y personal con el Dios omnipotente, creador de los cielos y la tierra, directo. Está claro, por ejemplo, que hay dos cosas que la mayoría de religiones sostienen, y es que de alguna manera la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Él. Y eso no se discute. Eso no se discute, eso lo dice la Escritura. El problema radica en que las religiones falsas buscan resolver ese problema mediante la observancia de reglas y rituales, mientras que la verdadera religión resuelve el problema mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esa separación y que de paso ya Dios lo ha hecho, ¿no? Ya lo hizo, ¿no? Ya lo estableció a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, la verdadera religión reconoce, por ejemplo, que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23. También que la palabra pecado, que es lo más importante, que la gente no ha querido reconocer esto, sencillamente la palabra pecado significa transgresión de la ley, es decir, los mandamientos. Lo dice primera de Juan 3:4. También la religión verdadera dice que el justo castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios después de la muerte, como lo dice Romanos capítulo 6. Tan solo aceptando a Jesucristo como el Salvador y confiando en su muerte como el pago completo por nuestros pecados, somos perdonados, somos salvos, redimidos y reconciliados, es decir, justificados delante de Dios. Lo dice Romanos capítulo 10 y Efesios capítulo 2. Ahora, la religión verdadera tiene reglas y rituales, pero hay una diferencia crucial. Hay una diferencia crucial. Eso hay que subrayarlo. En la religión verdadera, las reglas y rituales son observadas por gratitud a la salvación que Dios ya proveyó, no como un esfuerzo por obtener esa salvación. Lo contrario conllevaría a descartar e invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la salvación sería ganada por obra y eso es una herejía. Sí, la religión verdadera, la cual es el cristianismo bíblico, tiene reglas que hay que obedecer, claro que sí. Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, guarda el día de reposo correcto que el Dios Señor estableció, etcétera. Los 10 mandamientos. Y si no fuera así, ¿dónde creen ustedes que hubiésemos llegado en la historia de este mundo? Y de igual manera tiene rituales que observar, claro que tiene el bautismo en agua por inmersión, es la entrada al reino de los cielos, y la cena o la comunión del Señor, la Santa Cena. Eso lo mandó a hacer, son ordenados por el mismo Jesucristo en su santa palabra. Esto quiere decir que la observancia de estas reglas y rituales no es lo que nos hace una persona justa ante Dios, no. Más bien estas reglas y rituales son el resultado de nuestra relación con Dios. Es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, solamente como el Salvador. Mientras que la religión falsa es hacer cosas, es decir, reglas y rituales, para tratar de ganar el favor de Dios. Una diferencia abismal con la religión verdadera, que es recibir a Jesucristo como Salvador y por ese medio obtener una correcta relación con Dios y entonces hacer las demás cosas, reglas y rituales,
por el amor a Dios y el deseo de acercarnos más a Él y agradarle a Él. En resumidas cuentas, distinguidos oyentes. Y repito, la religión verdadera no guarda esas reglas, esos mandamientos para ser salvo. No, los guarda porque ya ha sido salvo. Simplemente en obediencia y para agradar a Dios, sabiendo que al hacerlas, al cumplirlas, lo hacen respuesta a la salvación que le provee la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, aquí hay otra cosa importante a considerar. Si Jesús es Dios, entonces lo que él dijo debe ser verdad. Y si Jesús dijo que la Biblia es inerrante y verdadera en todo lo que dice, la cual él hizo, esta debe ser la razón por lo que la Biblia es verdadera en lo que proclama, ¿no creen ustedes? Y yo lo creo así. Así que cualquier cosa que contradiga la Biblia no puede ser la verdad. Y un ejemplo de ello lo vemos en el Islam y en el judaísmo. Tanto el Islam como el judaísmo se derrumban por sí solas al decir ambas que Jesús no es Dios encarnado. Pero la evidencia dice lo contrario. Ahorita lo leímos. ¿Y por qué podemos realmente conocer a Dios? Bueno, porque Él se ha revelado a sí mismo, al hombre, tanto en su palabra escrita como en Cristo. Obviamente, todas las formas de gnosticismo son paganas y deben ser refutadas. Además, en cuanto a ética y moral se refiere, la Biblia contiene claras instrucciones sobre cómo debe vivir la humanidad. Una prueba de ello lo representa el homosexualismo, la pedofilia y la zoofilia, entre otras, lo que la Biblia ha prohibido durante toda su existencia. Todo lo contrario a las grandes potencias del mundo de hoy, en su gran mayoría, casi que absoluta, quienes se ufanan al permitir estas conductas bochornosas, deshonrosas y antinaturales, sí, y lo hacen legalmente mediante firmes sentencias, poniendo con ello el mundo de cabeza y sometiéndolo a un caos rotundo que amenaza permanentemente con la destrucción de la verdadera institución que estableció Dios desde los comienzos, como lo es la familia. Padre, madre, hijos. El ejemplo más emblemático es el de los matrimonios igualitarios. Y esto tira por tierra la voluntad de Dios, quien ha determinado desde la fundación de este mundo la condena rotunda de estas viles prácticas. Definitivamente, esta misma Biblia proclama que Dios se preocupa profundamente por la humanidad y desea que todos lo conozcan íntimamente. De hecho, le importa tanto que el Padre Eterno envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, a este moribundo planeta, hecho hombre, para mostrarle a su creación exactamente como es Dios. Hay algo muy puntual que quiero también enfatizar en este punto y es que, bueno, las religiones no quieren nada con Jesucristo, no quieren nada. La Biblia dice, desde los judíos que están allá, que estamos orando para que puedan entender, están orándole a Dios, a Elohim, y la Biblia dice que el que no, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. O sea que todas estas religiones, si no aceptan a Jesucristo como su Salvador, lastimosamente no van a poder calificar para poder ir al Padre y ser aprobados en el juicio investigador. Eso es lamentable. Sí. Miren, los índices hablan de 41.000 denominaciones que hay desde el punto de vista cristiano evangélico. Sí, pero esas 41.000 denominaciones, en el caso evangélico, ¿cuántas están alineadas a la verdad? Dígame. Eso lo ve usted simplemente cuando usted le hace un análisis con los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos se analiza todo. Usted no tiene que estudiarse toda la Biblia. Usted lo que tiene que ir es al Éxodo capítulo 20. Y por eso capítulo 20, ese es el código de ética por el que usted puede determinar quién está en la razón y quién no está en la razón verdadera de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es así. Hay que hacerle la pregunta a la humanidad. ¿Están buscando una organización grande con muchos millones de adeptos o un pequeño y discreto grupo? ¿O una iglesia antigua o una iglesia nueva? Sí, porque algunos eligen una iglesia solo porque está en la esquina de su casa
Otros consideran la amistad como un valor importante o simplemente porque le fue transmitida por costumbre, por tradición de sus padres y familiares. A otros son atraídos por la música o por el canto de algún coro o buscan un pastor simpático y carismático, pero pocos, pero muy pocos le dan importancia y prioridad a la verdad. ¿De qué me sirve a mí ponerme una corbata el domingo si lo que voy a hacer es morcilla con el diablo? ¿Para qué me voy a poner yo vestirme y echarme colonia y preocuparme, buscar una Biblia y decir que voy para la iglesia y resulta que ese es el día del diablo, porque el día del sol es el día del diablo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Eh? Es lo que le estoy diciendo, ¿eh? Miren, la verdad es el factor más importante. Dios coloca la verdad ante nosotros. Sí, vamos a ver lo que nos dice el profeta allá en Isaías 8:20. Dice a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, están en tinieblas, están muertos. Sin la luz que brilla desde la palabra de Dios, nunca llegaremos al pleno conocimiento de esa verdad. Como ven, esto hace que revisemos y analicemos gradualmente ante la luz de la Biblia a las religiones y doctrinas de todas las iglesias y congregaciones que profesan abrazar el cristianismo y las que no lo profesan. Pues tan solo así podremos con la luz que solo transmite la Sagrada Escritura decidirnos por la más idónea y que guarde eficazmente todos los principios enunciados en ella, reconociendo definitivamente que Dios es celoso con su doctrina. Obviamente, entonces nos surge otra pregunta: ¿a quién debemos seguir? ¿A los hombres o a Dios? Indudablemente que debemos obedecer lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, me la sé de memoria. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Solo la Biblia nos da las características del pueblo que el Señor viene a buscar. Y en toda la escritura, señores, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor está siempre machacando en sus mandamientos. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de eso. Sí, Señor. Y Apocalipsis 12:17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo también. Y por todo ello, más que nunca deberíamos decir, por lo demás, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Miren, aunque hay males existentes en la iglesia y siempre los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia de los últimos días debe ser la luz de este mundo corrompido y desmoralizado por el pecado. ¿Saben lo que es pecado, no? Ahorita se lo dije, transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el final. De igual manera dijo que donde estén dos o tres congregados en su nombre, es decir, el de Yeshua, Cristo Jesús, esa sería su iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se sujeten a su santa voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que dice la Santa Escritura. ¿Qué dice la Santa Escritura? Que se debe realzar la ley de Dios en todo el planeta, enseñando al mundo entero que todos los mandamientos de Dios están vigentes y que nadie va a poder partir con Cristo de esta tierra si no le obedece y guarda completamente dicho mandamiento. Sí, es necesario recalcar y detenernos a reflexionar en la consulta que le hiciera el Señor Jesucristo a uno de los que estaba convencido de que él era el Mesías, cuando le preguntó, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Y qué le respondió el Señor? Si quieres entrar en la vida eterna, muchachito, pues guarda los mandamientos. Eso está en Mateo 19, capítulo 19, versículos del 16 en adelante. Y él le preguntó cuáles, y ahí se los nombró: el decálogo de la ley, el que está en Éxodo capítulo 20. Así que con todo esto debe causarnos dolor en el corazón, como la humanidad casi en su totalidad ignora esta máxima existencial y va desenfrenada hacia su destrucción. A menos que la iglesia sea la luz del mundo, es oscuridad. Ese es un pensamiento profundo y nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Lo dice el libro de Mateo. Jesús lo deja claro, no hay territorio neutral en el gran conflicto, o estamos del lado de Cristo o estamos del lado contrario. Sí, porque haber recibido gran luz y no hacer nada con ello
o con ella, es realmente actuar en contra de ella. Hemos sido llamados a ser luces en el mundo, a ser la sal de la tierra. Si no somos luces, entonces ¿qué somos? Oscuridad. Así que si amamos verdaderamente a Cristo, debemos recordar que nos prometió enviar al Espíritu Santo para iluminar el camino de la verdad. Y en verdad que cumplió su palabra, lo mandó, pero también el Espíritu Santo está que se retira, pues está culminando el tiempo de la gracia. Tan solo debemos elegir que Él conduzca nuestras vidas y ser sensibles al sonido de su voz cuando nos dijo, sígueme. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10. Y esa voz no es más que la inquebrantable, inmutable y santa voluntad de Dios. Todo cristiano le demuestra amor y le rinde honor y majestad a Dios cuando al oír su voz a través de la Biblia cumple y guarda celosamente su voluntad. ¿Y cuáles son su voluntad? Si ustedes me aman, hijos míos, guarden mis mandamientos. Pero yo pregunto, ¿en qué idioma la gente va a entender esto? Lo dice Juan 14:15. Lo dice en primera de Juan, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, porque el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No lo dice en primera de Juan. Ahora, ¿a qué se refieren los textos cuando habla de los mandamientos? Ya ustedes lo conocen. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Olvídense entonces de San Juan, de San Marcos, de San Lucas, del niño de Atocha, del niño Jesús, de la Virgen María, porque el mandamiento me está diciendo, no te hagas ídolos, ni los adores, ni tengas dioses delante de mí. No lo dice. Los otros mandamientos ustedes lo conocen, no tomarán el nombre del Señor de Dios en vano, montarse en un púlpito a decir mentiras. Y acuérdate del día de qué, el día lunes, el día jueves, el día de reposo, el santo Shabbat, el séptimo día de la semana. ¿Para qué? Para que lo santifiquemos. Y está diciendo, no se olviden de eso, muchachos, no se olviden, porque yo vengo en retribución para los desobedientes. ¿Y qué hizo con ese día? Lo bendijo y lo santificó, señores. Y eso es delicado. Miren, en conclusión, podemos decir que estando usted hoy enterado de esta verdad, está de más aclarar y de más decir que puede existir miles de religiones y denominaciones, pero si dicha religión o denominación no camina en dirección a lo que ordenan los mandamientos genuinos que les acabo de nombrar, sujetándose irrestrictamente a lo que expresan, tal cual cada uno de ellos lo dice, sin añadiduras ni enmiendas, entonces quedará reprobado por Dios. Escríbalo. Me lo sé de memoria. La Biblia dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. No está diciendo ahí que lo hace la monachita, ni lo hace Cantinfla, ni lo hace el obispo de Roma. Lo dice aquí, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Qué hizo el Señor con su dedo y escribió los 10 mandamientos? Señores, ay señores. Apocalipsis 22 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade a mis mandamientos, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno le quitare, bueno, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Eso está avisado. Así que cualquiera puede hacerse llamar cristiano, ser practicante de cualquier otra religión o creencia, puede hacer llover milagros del cielo, puede vestirse con el atuendo y el ropaje que quiera, bañarse de cacharel, tener los mejores títulos académicos, puede dirigir o asistir a la mejor catedral o templo de este planeta, puede tener 40.000 empresas, pero todo eso quedará allí. Sencillamente solo servirá para alimentar y atizar el fuego que viene de parte del Señor. Eso va a llevar candela. Cuando haga justicia y arroje al lago de fuego a todo aquel que lo rechazó como Dios y Señor y cerró sus oídos al clamor divino, colocándose al margen de su santa voluntad. Peor aún, en haber modificado e invalidado el decálogo eterno que Dios pronunció con su santa voz y escribió con su propio dedo y que acabamos de citar en la santa palabra. Creo también
que es relevante preguntarnos, ¿dónde quedarán los juristas que apoyaron, promovieron y aprobaron tóxicas sentencias para invalidar las ordenanzas de Dios contenidas en su santa palabra? Yo no sé dónde se van a meter los diputados y los senadores de los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido y de Europa y todos estos países aquí de Latinoamérica que apoyaron los matrimonios igualitarios. Vayan viendo a ver cómo van a recoger esos vidrios, ¿sabes? Vayan viendo porque las consecuencias están corriendo. Reflexionemos, porque la justicia de Dios pareciera que tarda en llegar, pero no se preocupen, que ella llega y llegará en su justo momento. Y todo aquel que sea reo de justicia divino, es decir, que no se preocupó en enmendar su error, por lo menos haber declarado públicamente ante Dios y los hombres un arrepentimiento genuino por tal o cual actuación, pues la sentencia de Dios al fin de cuentas lo abrazará por la eternidad. Escríbalo. Ahora mismo mucha gente, entre adeptos y líderes religiosos, autoridades políticas y civiles, juristas y celebridades, se hacen a la vista gorda de todo esto que les estoy diciendo, sin darle la importancia debida. Pero solo esperemos a que comience la tierra a temblar como un borracho, como lo dice Isaías 24, para ver qué opinión tomarán los que hoy se colocan con altanería y altivez ante esta vital verdad. La Biblia dice que temblará la tierra como un borracho y será removida como una choza. ¿Sí? Finalmente les expreso, distinguidos oyentes, una vez que ustedes han podido corroborar todo lo antes expuesto, debo exhortarles con mucha sinceridad y honestidad que hagan un esfuerzo por poner por obra los mandatos del Señor. En tal sentido, deben revisar sus creencias y los fundamentos que las sustentan ante la palabra genuina de Dios. Los invito a reflexionar con el contenido de este mensaje que es de relevante interés para todos. Muy bien, distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito, desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le bendiga.